Dios te bendiga. El tema que quiero compartir contigo el día de hoy está en Gálatas 5, del verso 16 al 24, y se llama Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si os guiáis por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense que aquí en este capítulo nos habla de dos corrientes, el espíritu y la carne. Vamos a leer un poco qué significa el espíritu y la carne. El concepto fundamental en la teología cristiana es el espíritu y la carne. El espíritu se refiere a la parte espiritual de una persona que influye la mente y el alma. Y esta contradicción con la carne, que representa la naturaleza humana y sus deseos materiales. Según Romanos 8:6, la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Aquí podemos ver que existen dos pensamientos. El que está basado en los deseos materiales, y el del Espíritu produce solamente sentimientos o pensamientos inspirados en gozo, en paz, en amor. Entonces, a estas dos corrientes se refiere la humanidad, se refiere a lo que somos como seres humanos. Nosotros tenemos estas dos corrientes, pero hay personas que se dejan dominar, entregan su voluntad a los deseos y apetitos materiales de la carne, que están en la carne, o las obras de la carne. Y existen otras personas que resisten estos deseos o estas obras de la carne y se inclinan más hacia el Espíritu. Pero cuando Cristo vino, Él vino a crucificarse en la cruz para librarnos a nosotros o perdonar nuestros pecados, porque todos somos constituidos pecadores. Todos estamos bajo la ley del pecado porque todos somos hechos de carne. Tenemos el pecado en la carne, que fue originario por la carne, y somos carne y espíritu. Entonces el Señor dice: yo vengo a librarlos a ustedes de los pecados, porque el pecado está de manera natural, pero la persona que le abre su corazón a Cristo busca de Él porque ha entendido que hay algo que necesita cambiar en su vida, porque lo está afectando o porque no quiere seguir en esa condición. Pero la manera de poder nosotros salir o que la persona pueda salir
de esa situación o de ese estado en que su voluntad está entregada a una obra de la carne, necesita algo mayor. Necesita primero reconocer que tiene que cambiar algo en su vida, que lo está afectando y afecta a otras personas. Y que la única manera es hablar con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, mediante el amor que Él nos ha entregado. Él nos ayuda, Él nos guía. A veces permite que pases por pruebas para que puedas entender que tu vida necesita un cambio, porque las obras de la carne o los pecados traen una consecuencia en nuestra vida. Es como que si estuviéramos violando un código espiritual. Toda obra de la carne tiene una consecuencia. Entonces el Señor permite que pasemos por procesos como para despertarnos y decir, tienes que cambiar. Yo te estoy llamando a un mejor estado de vida, a un mejor estado de conciencia, pero tienes que entender que necesitas cambiar tu estilo de vida, que necesitas cambiar algo en tu vida que no te está dejando avanzar, no te está dejando disfrutar de todas las cosas buenas que el Señor te quiere entregar. Entonces, esta palabra habla de que la única manera es buscar la ayuda de Dios, entregar la voluntad a Dios, entregar la voluntad a no ceder a los apetitos o deseos que impulsa la carne, que impulsa hacer estas obras. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Todas estas cosas son cosas que dañan la humanidad, que dañan la vida de la persona, que la llevan a un estado de infortunio, de fracaso, de muchas cosas, maldición. La palabra es que la lleva a estado de maldición. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos a Él, que busquemos de Él refugio en Él, fortaleza en Él, para que Él nos pueda ayudar en ese camino de cambio, en ese cambio. Él va a tratar con nuestra vida. Él va a buscar las estrategias para hacernos libres de eso, libre de ese poder, porque es la única manera. Fíjese que en el capítulo 24 de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que han aceptado a Dios, han recibido el Espíritu Santo y han entregado su voluntad a Dios y le han dicho, Señor, sí, yo reconozco que estoy haciendo esta obra de la carne, que quiero cambiar mi vida, que yo entiendo que esto me trae maldición, que esto me hace daño, que esto arruina mi vida, arruina la vida de todas las personas que están alrededor de tu vida. Entonces tú entiendes que Dios es el que te ayuda y tú cedes empiezas a rechazar. Cuando este deseo llega a tu corazón, tú lo empiezas a rechazar voluntariamente tú no te entregas a este deseo. Entonces es allí donde tú estás crucificando tu carne con las pasiones y deseos. Y esto va a ir muriendo, esto va a ir menguando. Y así la persona se va a ir transformando a lo largo de su vida. A medida que conozcas de Dios, que te acercas a Dios, que busques entenderlo y conocerlo, Él va a darte a entender qué es lo que tú necesitas cambiar. Porque no es el hombre que te va a cambiar, no es otra persona que te va a cambiar. Es un proceso que se transforma en la mente, el alma de la persona, que
ha elegido transformar su vida, porque esto es de libre albedrío, esto es la voluntad absoluta y completa de la persona. El Señor dejó su palabra, el Señor ha dejado la promesa de salvación de Cristo Jesús porque Él pagó por nosotros. Él fue a la cruz llevando el peso de los pecados como consecuencia de los pecados de la humanidad. Pero Él dice, con mi perdón, con mi ayuda, yo puedo hacer libre a la persona de la maldición que le ha venido generando la vida bajo las obras de la carne. Entonces es importante que la persona que tiene el deseo de cambiar, que ha elegido escuchar a Dios y seguir los caminos de Dios, entienda que esto es un proceso, que esto es un transformar en la vida, y que hay procesos o situaciones que estás viviendo, pero el Señor está consciente de que tú quieres salir de allí, de que tú deseas cambiar, y Él va escuchando tu corazón y Él te va transformando hasta que tú crucificas por completo los deseos de la carne, o vamos crucificando esos deseos de la carne. Te voy a leer un poco sobre lo que es los 7 pecados capitales. En los pecados capitales son vicios fundamentales que representan inclinaciones desordenadas del ser humano hacia bienes aparentes o inferiores, y que pueden generar otros pecados. Se le llaman capitales porque son la cabeza o fuente de otros vicios, no por su gravedad relativa. La teología católica los vincula con la concupiscencia, la tendencia persistente de la naturaleza humana hacia el pecado. Como consecuencia del pecado original, y su estudio busca ayudar a los creyentes a combatir estas inclinaciones profundas. Los 7 pecados capitales se opone a 7 virtudes, o las virtudes que combaten estos pecados capitales. Te voy a leer. La soberbia es un pecado capital y se refiere a la excesiva estima de sí mismo. Se puede combatir, o es opuesta a la humildad. Se puede combatir con la humildad. La avaricia, deseo desordenado de bienes o riquezas, es contraria a la generosidad. La envidia, tristeza o resentimiento ante el bien ajeno, opuesto a la caridad. La ira, cólera descontrolada, contraria a la paciencia. Lujuria, deseo sexual desordenado, opuesta a la castidad. Gula, exceso en la comida o bebida, contraria a la templanza. La pereza, negligencia o apatía frente al deber, opuesto a la laboriosidad. Como podemos ver, estos pecados se conciben en lo que es la parte, la humanidad del hombre, la parte carnal. Y una vez este pecado capital está allí, puede dar paso a obras de la carne y a otros pecados. Entonces es importante identificarlos, tener el discernimiento de identificarlo, y también la valentía de reconocerlo en nuestra vida, para poder combatirlo, para poderlo crucificar, para poder entregar este pecado que ha estado con nosotros, que nos ha estado dominando, entregándolo voluntariamente, para que Cristo, el amor de Cristo, pueda hacer la obra en nosotros, y podamos entender que debemos
debemos combatir este pecado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y así dándole paso a la ley del Espíritu, al poder del Espíritu, que es la palabra de Dios, que son los frutos de la templanza, el amor, la paciencia que te acabo de leer aquí, la castidad, la laboriosidad. Entonces, esto es la manera en que Cristo nos ha llamado a arrepentirnos de nuestro pecado. Es para justificar nuestra vida, para cambiar nuestra mente, nuestro corazón, y para poder hacer de nosotros algo nuevo, para poder entender que nosotros, aunque hayamos vivido en pecado, tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido el pecado en la cruz y nos invita a que nosotros también podamos vencer ese pecado, porque si Él venció, es ahora más fácil que entreguemos este pecado, y a través de la ayuda de su Santo Espíritu nosotros podamos salir victoriosos. Entonces, amados hermanos, este estudio espero que te haya servido y que lo puedas compartir. Déjame en los comentarios qué piensas, porque esto no es para juzgar ni señalar a nadie. Esto es solamente un estudio autorreflexivo que podemos hacer para cambiar nuestra vida, para acercarnos a Dios, porque la única manera de que nuestros pecados sean limpios es que vengamos a Jesús con su sangre preciosa, con su amor, con su perdón. Él nos ha redimido y nos ha justificado y nos ha bendecido. Así que Dios te bendiga.